Buenas tardes y gracias. Como tenemos poco tiempo, la idea es hacer preguntas cortas a las que espero que los invitados respondan de una manera breve para poder tener un mayor diálogo. Lo primero, y es obligatorio, es agradecerles a los tres la presencia. Son personas con agendas hiperocupadas y el hecho de que hayan sido capaces de hacer un poco para acompañarnos en esta presentación pues es una gozada, ¿no? Por conectar con la entrevista anterior, cuento de una forma muy breve una experiencia y empiezo con las preguntas. Hace 2 años, cuando empezó cuando el COVID estaba llevaba ya unos meses, no sé si recuerdan que el Congreso de los Diputados español inició una solicitud de participación ciudadana, abriendo el proceso político que tenía establecido con los grupos parlamentarios a la ciudadanía. La respuesta fue sorprendentemente amplia, más de 2.500 propuestas o más de 2.500 impactos que en propuestas podían llegar a las 5.000. Y una persona que está aquí presente, Miguel Ángel Gonzalo, Luis Marañón y yo decidimos hacer un estudio en profundidad de de qué decían los ciudadanos cuando les dábamos la oportunidad de participar, ¿no? Más allá de los infinitos problemas que tenía el proceso, que básicamente lo que pedía era un correo electrónico sin contexto previo, sin información real, sin conocer las posibilidades, pero lo que nos sorprendió fue la gran respuesta y la baja calidad de las aportaciones, que, insisto, estaban muy condicionadas por el proceso previo. De ahí que vimos de alguna manera que había cantera, había posibilidades reales, y cuando las cosas se hacen bien y cuando se permite, a los ciudadanos, no solo cuando se pregunta a los ciudadanos, sino cuando se les dan herramientas para que puedan participar de una manera activa, pues los ciudadanos responden, ¿no? Y de alguna manera de esto, de si eso es real, si eso es posible, hasta qué punto es una ilusión y es una especie de ejercicio de optimismo poco moderado, de decir, bueno, creemos que los ciudadanos el día que puedan hablar lo harán, es de lo que queremos hablar, en esta mesa. Y como ha presentado ya Ana, tenemos tres invitados de lujo, ¿no? Empiezo por Irene y iría en esta línea, ¿no? O sea, ¿tú crees que sirve para algo presionar a los poderes públicos después de años y años y años dedicada a esto? Te digo que no y saltamos así de preguntas. Claro que sí. Que me vas a preguntar a mí, claro que sí, claro que sí. Mira, sirve en primer lugar, yo creo que para recordarles también a los políticos el pacto social, ¿no? Y que la soberanía que está ahí está cedida también. Yo creo que eso sirve para eso. Sirve para recordarnos a los ciudadanos que somos agentes de cambio y que tenemos cosas que decir más allá de ir a votar o no ir a votar. Pero luego sirve porque tiene un impacto, ¿no? Yo creo que en el libro de Alberto, en mi experiencia, tanto, bueno, pues no sé, cuando en su momento, en el pasado, alguna gente que veo por aquí, ¿no?, se construyó la ley de cooperación, ¿no?, hace muchos años, pues ahí hubo una influencia muy fuerte de las ONGs para construir un sistema de cooperación moderno y sólido. Con Change.org hemos visto, bueno, voy a decir miles probablemente, ¿no?, de peticiones que han tenido una influencia, que han cambiado leyes a nivel regional, a nivel nacional. Entonces yo creo que sin duda sirve. Lo único es que a mí no me gusta mucho lo de presionar. Yo creo más en influir y en convencer, ¿no? Quizás eso, ¿no? Porque creo que presionar, al final como que reforzamos este juego, ¿no?, de que los políticos son unos malos a los que hay que convencer de hacer cosas buenas, y creo que no es así. Entonces quizá hay que hablarles para que vean otras perspectivas que a las que mejor no han estado expuestos, porque los ciudadanos no han podido ponérselas delante, ¿no? Entonces hay que buscar esas herramientas para, yo creo que, influir y convencer más que solo presionar, ¿no?, que no son tampoco tan monstruos. Y para esto, Pablo, o sea, ¿tú crees que en España existe una sociedad civil suficientemente activa, consolidada, madura, para llevar a cabo esta labor, o hay individualidades de gente que lo intenta, a veces lo consigue, pero que se quedan como...? Bueno, a ver, es complicado. Gracias por la invitación, antes de nada, y gracias por permitirme participar. A ver, lo que sabemos es que las democracias, es un poco doloroso seguir hablando, pero las democracias jóvenes, es decir, las nacidas de los 70 para adelante, democracias con más de 40 años, nadie es joven con 40 años, pero seguimos autocalificándonos como democracia joven. Está bien que lo clarifiques. Está bien clarificarlo, porque muchas veces la juventud tiene algo peyorativo cuando se interpela a un adulto como joven diciéndole que es alguien incompleto. Y ese es lo problemático cuando te llaman joven cuando no lo eres. En algún momento hay que ser adulto. Nuestra democracia ya es adulta. Pero sabemos que las democracias más recientes tienen
tienen un déficit crónico en términos de asociacionismo y de capital social en comparación con otras democracias mucho más avanzadas. Y aquí hay dos elementos que se entremezclan. El primer elemento es uno que está ligado a la transmisión cultural de valores, que ha sido muy fuerte, generando un apoliticismo intenso en sociedades en las que la democracia no ha echado raíces. Nosotros hemos tenido 200 años sin tener regímenes representativos que hayan permitido una cierta influencia del público en el proceso de deliberación y también de generación de políticas públicas. Eso enajena, es difícil romperlo, pero sucesivas oleadas de nuevas generaciones pueden ir cambiando esto y por eso en ocasiones tenemos picos. Pero luego está también el marco institucional. Sabemos que el marco institucional español, que se construye a partir de la democracia del 78, es un sistema que quiere empoderar a unos actores determinados, que son sobre todo los partidos políticos. Un poco viendo el antimodelo y los problemas que tuvimos durante la experiencia de la Segunda República, se dijo, tenemos que evitar algo que genere atomización, descomposición, fortalezcamos las instituciones, pero las representativas y sobre todo a los partidos políticos. Yo creo que eso ha hecho que ocupen una gran cantidad y una gran centralidad en el debate. Esto ha hecho que otros actores que también son relevantes, menos institucionalizados, los movimientos sociales, más institucionalizados y más de parte, los lobbies, y aquí utilizo lobby en un sentido amplio, para mí lobby es una ONG, una asociación de barrio, un sindicato, yo creo que hay que ensanchar esa definición, que tengan un papel más, digámoslo así, más de parte y que quede más escorado fuera del proceso político, no tiene tantos cauces de entrada. Y hay una paradoja que es que ahora nos encontramos con que los políticos están preocupados por la participación, nos invitan muchas veces y no vamos. Y esto también pasa porque se abren muchos conductos y luego los políticos descubren que en las iniciativas populares, en los presupuestos participativos, la gente no se implica con los resultados que tenemos. Yo entiendo perfectamente que quien es de parte dirá, no, si nos viene muy bien, pero reconozcámoslo, y con esto lo dejo, que para participar hay que poder, querer y que te llamen. Y no todo el mundo puede, porque hay unas asimetrías en la participación por origen social muy grandes. No todo el mundo quiere, y ahí tenemos que ir cambiando poco a poco el chip cultural, y no siempre nos llaman para participar, o no siempre nos publicitan cuando nos llaman para participar. Y ahí probablemente hay líneas en las que se podría incidir. Sí, decía Pablo dos cosas que creo que son muy relevantes y le voy a preguntar a Borja en esta línea, ¿no? O sea, por un lado, que aunque existen cauces institucionalizados, estos cauces se perciben generalmente como poco eficaces, ¿no? Si a una persona que trata de influir le preguntas si ha utilizado los mecanismos establecidos, pues el periodo de consultas, siempre te va a decir que una reunión informal es 100 veces más eficaz que cualquier tipo de participación por el canal institucionalizado, lo que pone de manifiesto una cierta carencia en el sistema. Sin embargo, tenemos como alternativa, por decirlo de alguna manera, y en la línea de lo que decía Pablo, los partidos políticos como lo más parecido a la representación institucional que las instituciones nos dan, ¿no? Y desde esa perspectiva, Borja, ¿compartes el análisis de Pablo en el sentido de que hay pocos canales o que esos canales no funcionan, o desde el otro lado de la barrera se ve diferente? Bueno, muchas gracias y perdón por el retraso, os puedo asegurar que ha sido ajeno a la voluntad de la empresa, pero bueno, en cualquier caso, disculpad. Bueno, depende del rango administrativo del que estemos hablando. No es lo mismo, y esto es una obviedad, pero conviene resaltarlo, no es lo mismo un ámbito municipal, no es lo mismo un pueblo, no es lo mismo una ciudad, no es lo mismo una capital de provincia, no es lo mismo la capital del país, no es lo mismo una gran ciudad. Esto es obvio, los intereses, las necesidades. El ámbito de gestión del político impacta de una manera determinada, muy particular, o no, pero impacta de una manera determinada en el ciudadano, impacta también en colectivos, y por tanto la reacción y la necesidad de interlocución de los ciudadanos con sus políticos es quizás de una manera más intuitiva, más fácil. Podríamos recurrir al ejemplo muy gráfico de me encuentro con mi alcalde por la calle, le paro y le digo no sé qué, le digo que mi calle no está limpia, le digo que las farolas no funcionan o le estoy contando que qué mal lo está haciendo la policía municipal. Esta sería una interlocución, digamos, intuitiva, por decirlo de una manera suave. Luego están los canales oficiales. Oiga, llame usted al teléfono de atención al ciudadano y pida usted una cita con el concejal de turno. Sigo en el ámbito municipal, que es quizás el más evidente o el que todos de una manera u otra en algún momento de nuestra vida hemos usado o potencialmente podemos llegar a usar. Y luego hay otro que es el más opaco, en un sentido no necesariamente peyorativo, es, oye, tengo un amigo que conoce al alcalde que me ha conseguido una cita con el alcalde, ¿no? Es decir, es una línea no oficial, pero que da la sensación de que es más eficaz. Mi experiencia, que es en el rango municipal fundamentalmente, y luego en el rango autonómico como legislador, también tiene sus propias particularidades. Evidentemente,
ensanchas el universo al que te diriges o sobre el que impactas a través de una legislación y que sí tiene unos cauces que yo creo que son eficaces. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuando tú estás tramitando un proyecto de ley, se constituye una cosa que se llama ponencia, una ponencia parlamentaria donde supuestamente van expertos sobre la materia convocados por la propia Cámara para explicar qué es lo que opinan sobre la materia que está en juego. Lo razonable, lo lógico sería decir, bueno, esta gente que sabe de estas materias dicen cosas que es recogida por el legislador y que es reproducida en el texto legal. Estos son los cauces, digamos, más habituales. Y yo creo que son los razonables, que funcionan de una manera razonablemente bien. No os dejo de lado el opaco, el de tengo un primo que conoce al alcalde, ¿vale? Existe la convicción generalizada en España que conocer a un primo que conoce a su vez al alcalde es una manera muy eficaz. Y no digo que no lo sea, lo que pasa es que no la podemos medir. No tenemos capacidad de medir cómo impacta ese tipo de relaciones, que no necesariamente son espurias, no necesariamente están pidiendo algo controvertido, sino lo que están es utilizando un atajo para acceder, en este caso, al legislador o al alcalde de turno. En esa línea y siguiendo esta técnica, por así decirlo, de la amistad, durante mucho tiempo se decía en España que la mejor técnica del lobby era ¿cómo me vas a hacer esto a mí? ¿no? O sea, ese argumento que apelaba a la amistad y a lo sentimental de... También había otra versión que era no me jodas, pero la versión oficial era en línea. Pero tú, si nos conocemos de toda la vida, ¿no? Que era lo que hacía que el perfil más habitual del lobista a finales de los años 90, a principios de los 2000, fuera precisamente el del expolítico, ¿no? Si esto iba de tener contactos y de conocer primos, pues quién mejor que el expolítico que había estado en ese contexto, ¿no? Creo, y mi experiencia es que eso en los últimos 20 años ha cambiado de una forma radical, que el sector se ha profesionalizado, que las técnicas se han profesionalizado, y aprovechando que tenemos a una de las personas pioneras en esta materia en este país, que es Irene, y es verdad, lo siento, te quería preguntar, ¿tú cuál crees que es la técnica, por bajar mucho que es la técnica que mejor funciona? Pues te voy a contestar como gallega, depende. Depende. Yo creo que uno de los problemas que existen en España es ese, ¿no? Que no hay estrategia muchas veces. Muchas veces no hay estrategia y entonces, bueno, pues yo creo que se va a galope a lo que te sea más fácil y lo primero que encuentres, ¿no? Sobre todo las dos M's, manifiesto y manifestación, que yo creo que pueden ser eficaces en algún momento, pero no son necesariamente ni lo más eficaz ni lo que te va a llevar ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte importante, la parte estratégica, la parte de ser capaz de como hablábamos, ¿no? De influir y para motivar y para convencer, dependerá lo que decías tú, si es tu alcalde o si es el presidente del gobierno, si quieres influir en una pequeña ley o en una grande, si el tema ya está en la agenda o no está en la agenda. Porque si el tema no está en la agenda pública, que al final es la agenda de los medios, tienes que ponerlo primero, antes de ponerte a hacer lobby sobre otra cosa, ¿no? Y para eso, por ejemplo, pues puede servir una petición. Yo no creo por mucho que haya trabajado en Chisputor, no creo en el poder mágico de las peticiones. Las peticiones sirven en algunos momentos para algunas cosas. Y había gente que le molestaba que le dijese, vas a hacer una petición, no va a servir para nada. Pero sirve para que un tema que a ningún periodista le interesa, si hay 200.000 personas que lo apoyan, de repente tengo una noticia. 200.000 personas dicen que, piden que, ¿no? Entonces yo creo que la parte clave y la que de verdad que creo que falta mucho conocimiento en España, ¿no? Cuando Pablo hablaba antes de poder, querer y que te llamen, hay una parte muy importante de falta de conocimiento de técnicas de influencia por parte de la ciudadanía. Y el lobby es una, las peticiones son otras, el hablar con periodistas es otro, hay muchas cosas. Y lo que falta, yo creo, es que enseñemos a las asociaciones, a los individuos. Yo no sé si hay, bueno, quizá hay falta de asociacionismo en España, pero hay muchas asociaciones, ¿no? Creo que lo que no saben es el poder que pueden llegar a tener utilizando las herramientas adecuadas. Y falta un actor que yo creo enseñe un poquito eso y ojalá de The Good Lobby puedas hacer parte de ese trabajo, ¿no? Porque creo que es clave para avanzar en la democracia. Bien. En esta línea, evidentemente, nosotros defendemos, y Alberto ha defendido de una forma muy clara, el lobby como algo con un profundo potencial democrático, ¿no? En el fondo, como una vía de participación política, estratégica, institucionalizada. Pero claro,
de lo que pretendemos a lo que hay, siempre hay una diferencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que hoy en día el ejercicio del lobby en España se realiza de una forma, o sea, o dicho de otra forma, suma o resta la democracia? Sé que es una pregunta binaria un poco... Es un poco complicado. Por eso, perdón. A ver, desde luego, yo considero que es fundamental que haya partidos políticos, movimientos sociales, lobbies, por simplificarlo mucho, porque en sociedades pluralistas es lógico que haya diferentes articulaciones de intereses y es bueno que los poderes públicos sean receptivos a ellos. Yo no soy muy especialista en lobby, pero aquí sí me voy a mojar y me puedes corregir sin ningún tipo de problema. Yo tengo la impresión de que hay una deliberada intención en colocar el foco donde no pasa nada y no ponerlo donde realmente ocurre. El lobby en España no se hace a nivel del legislativo, es mentira. ¿Vale? Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en el Parlamento Europeo, ocurre en lugares donde hay contrapoderes. El lobby se hace a nivel del Ejecutivo. Y sabemos que además esto es negativo desde una perspectiva de la equidad y de la eficiencia. De la equidad, porque no todos los intereses públicos se pueden traducir en políticas públicas de una manera simétrica y equilibrada, pero también en términos de eficiencia, porque hay muchos sectores con evidente captura regulatoria, y esto está muy ligado con la desigualdad en la capacidad de influencia entre unos actores y otros, y eso nos hace menos competitivos. O sea, las dos cosas, los dos argumentos, yo creo que son potentes. Ahora mismo, tal como está articulado el lobby, yo no creo que pueda desplegar el potencial democrático, que sí puede hacerlo, tenerlo una capacidad de organizar, ¿vale? Y esto yo entiendo, yo estoy de acuerdo con el tema de los recursos, ¿no? O sea, hay que dar más información, pero también simetrizar el terreno de juego. Y yo creo que eso también es importante para que todos los intereses entren a formar parte de la agenda pública. Ahora mismo esto no ocurre. Yo tengo la impresión al menos de que no todo se traduce en la misma medida. E incluso me atrevería a decir que depende de qué temas es casi preferible que ni estén en la agenda y se puedan tramitar de una manera discreta, porque como entren en la agenda terminan volviéndose elementos de paralización, en términos de polarización pública. Lo pongo como un ejemplo, como por contrastar la lógica que hay en un Parlamento Europeo respecto a nuestro Congreso de los Diputados, en términos de que en los propios eurodiputados se dicen que agradecen no tener el foco encima para poder tramitar elementos legislativos que no se vean paralizados por ese, digámoslo así, partidismo extremo, ¿no? O sea que yo creo que, de nuevo, es una pena porque hay un potencial muy grande para hacerlo, pero yo creo que, no voy a decir que resta, pero al menos no suma. Sí, y yo creo, o sea, en esa línea que es verdad, ¿no?, que los modelos OCDE, por llamarlo de alguna manera, desde el año 96, cuando se regula por primera vez en Estados Unidos el lobby, se centran tanto en la transparencia que dejan al margen lo que yo creo que hoy, al menos en determinados países, es el principal problema, que es la equidad, ¿no? Es esa posibilidad de que, más allá de que el lobby se haga, o sea, o haya malas prácticas del lobby que no se haga de manera transparente o que algunos no hagan de manera transparente, el verdadero problema, el que afecta a toda la sociedad, tiene más que ver con las dificultades de acceso, con esa desigualdad que normalmente es de origen y que acaba limitando muchísimo la eficacia, ¿no? Y en ese sentido, y creo que acabamos con esto porque hemos agotado el tiempo, Borja, o sea, ¿tú crees que los partidos tienen cultura de lobby, por decirlo de alguna manera? O sea, ¿tú crees que pues las personas que desempeñáis puestos responsables en los partidos políticos estáis acostumbrados, no ya a escuchar a la gente, que entiendo que lo hacéis con frecuencia, o sea, que vuestra agenda es reuniros de manera casi permanente y es bueno, o sea, que os lo digo, pero ¿crees que sois eficaces absorbiendo lo que la gente os cuenta y tratando de canalizarlo de una manera eficaz? Depende de si haces bien tu trabajo o no. A mi juicio, hacer bien tu trabajo significa escuchar, porque además escuchar tiene una intencionalidad egoísta. Quiero decir, si yo me tengo que posicionar sobre emprendimiento social, a mí me interesa escuchar a Soca, porque son los que saben de emprendimiento social, aparte de otras muchas cosas, y voy a acertar. Es decir, es materialmente imposible que el legislador, el ejecutivo, sepa de todos los temas, todo en todo momento. Hay muchos ángulos sobre los que te toca manifestarte, desde el nivel de que te entrevistan a pastor hasta el nivel que tienes que hacer una ley, en el que es imposible que tú lo sepas. Con lo cual te interesa esa interlocución con los agentes, organizados o no, sociedad civil organizada o no, particulares, profesionales. Oye, ¿que tienen su intencionalidad? Lógicamente, la tenemos todos cuando intentamos hacer algo. Esa intencionalidad no tiene por qué ser negativa. Es una intencionalidad también de contribuir a que las leyes, en este caso, por quedarme en un texto legal, sean mejores. ¿Te interesa oír al operador? ¿Te interesa ir a las compañías que están operando en sectores y en verticales determinadas? ¿Te interesa conocer cuáles son sus necesidades? ¿Qué lectura hacen? ¿Qué dibujan? Además, compañías, muchas de ellas internacionalizadas, que te dan también ángulos de interpretar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Esto es un arquetipo, casi es aspiracional, pero es que creo que en la práctica normal es así.
Luego evidentemente, hay excepciones negativas y algunas hemos tenido oportunidad de conocerlas no hace demasiado. Y otras mucho antes y otras que veremos después, porque evidentemente el sistema tiene sus fallos, sus vías de agua, sus entradas. Pero lo normal, lo que sucede, lo cotidiano, es que el legislador, insisto, me quedo en el ámbito del legislador, quiere acertar. Cuando un político se sienta en una ponencia parlamentaria o está tramitando una ley, quiere hacerlo bien. Todos los partidos quieren hacerlo bien. Y por lo tanto, para hacerlo bien, tienen que escuchar a quien saben hacerlo. No sé si te he respondido, pero quería decir esto. Perfectamente. Pues muchísimas gracias a los tres. De verdad que ha sido, yo creo que el público lo habrá disfrutado al menos, si lo ha disfrutado al menos lo mismo que yo, estoy seguro que lo habéis disfrutado muchísimo.